Ya, buenas noches con todos. El día de hoy vamos a ver el tema de la diversidad lingüística, cuántas lenguas hay en el mundo y sus culturas. Tal vez alguien sabe cuántas lenguas hay aquí en Ecuador, reconocidas oficialmente por el ministerio. ¿Alguien se acuerda? O nada. 21, profe. 21 no son. 21, ya. Bueno, Va. hasta donde yo leí eran 24. No, no recuerdo bien, hay que actualizar ese dato. Ya me dejaste pensando, Kevin. Ya vamos a ver que en el mundo existen más de 7.000 lenguas habladas. Esta diversidad lingüística refleja la riqueza cultural y la historia de los pueblos. Sin embargo, muchas de estas lenguas están en peligro de desaparecer, la mayoría. Aquí mismo en Ecuador, ya todas están en camino a extinguirse, solo va a quedar el español. El quichua es el que más ha permanecido. Tal vez en unos 30, 40 años también ya. Chao, chao Quichua, porque ya no va a haber personas que lo hablen. ¿Por qué? Porque están migrando o ya hablan más español que el Quichua mismo. De ahí los demás idiomas como el Cofán, allá en el Saraguro, por ahí tienen sus propias lenguas, ya casi nadie habla. Ciertas 100 personitas o 20. Allá en Morona, Santiago, por ahí no me acuerdo el nombre de esa etnia, pero solo quedaban 10 personas que hablaban. Entonces ya cuando fallezcan se va a acabar. Ya. Pero ¿qué será la diversidad lingüística? Se refiere a la variedad de lenguas que existe en todo el mundo. Y se cambió. Es el resultado. ¿Eh? Ya, se bugueó el internet. Es el resultado de factores históricos, culturales y geográficos. Más las lenguas se dividieron al inicio, como ustedes todos conocerán sobre la historia y hemos de ver en otra materia. En la humanidad se inició en África. Todos comenzaron con un pequeño pueblo, se fueron expandiendo. ¿Pero por qué fueron hablando diferentes lenguas? Fueron más por guerras. Siempre hemos estado en guerras desde la prehistoria. Se comenzaron a dividir los grupos y comenzaron a hablar ciertos idiomas. Al principio, obviamente, solo eran geoglíficos, pero cada cultura ya era diferente. También tenemos que promueve la identidad cultural y la comunicación entre las comunidades. Por ejemplo, a veces, bueno, en mi caso, hace unos 3 años me acuerdo que yo iba en el bus y dos personas solo iban hablando en quichua. A uno le da curiosidad. Bueno, a mí me daba curiosidad qué decían. Digo, ¿y ahora qué estarán diciendo? Así, a mí me daba curiosidad. O a veces veo dos gringuitos ahí hablando inglés o alemán, también me da curiosidad. Digo, ¿qué estarán diciendo? Así. También, por ejemplo, en países como en India, México y Papua Nueva Guinea tiene una gran cantidad de lenguas. Acá en Nueva Guinea tienen como 20 lenguas en un país chiquitito, casi el tamaño de Ecuador mismo. India sí es un país relativamente inmenso, es el país mayor poblado de todo el mundo. Luego le sigue China, pero en India sí tienen diferentes religiones, culturas e idiomas, pero ahí sí hablan bastantes idiomas. E igual ya se han de ir extinguiendo porque solo utilizan, no me acuerdo cuál es el idioma oficial, pero utilizan uno nomás. El número de lenguas en el mundo, podemos ver que las lenguas vivas en el mundo son alrededor de 7.000. Todavía están en vigencia, o sea que todavía hay personas que la hablan. Hay una personita por ahí que todavía lo habla. Las lenguas más habladas son el inglés, el chino mandarín y el español. Primero es el chino mandarín, aquí me he equivocado, le he puesto segundo. ¿Pero por qué? Porque China tiene 1.000 millones de habitantes, o sea, tiene la mitad de toda la población está ahí en China y en India. Son los dos más poblados. Por eso es que el chino mandarín es el que es uno de los más hablados, porque China obviamente está muy poblado. El inglés es un idioma mundial, lo utilizan en la mayoría de países para turistear. Hay que saber inglés obligatorio. Si me voy a países como Europa, por acá arriba, en Europa, Australia, en Asia mismo, el inglés está presente en todo. Por eso siempre saben decir, aprenderás inglés, aprenderás inglés. Así que ya pilas, bajarás de la aplicación de Duolingo, si es bueno. Y el español. Luego sigue el español, que lo hablan 500 millones de personas.
pero esto es más, está aquí en Latinoamérica, en España y nada, casi nadie más habla, solo aquí. Está en Latinoamérica y en España y tal vez unos países en Europa, pero es raro que hablen español así. Más hablan entre inglés y nada más. Países con más lenguas del mundo, como lo mencioné, era Nueva Guinea, que tiene más de 800 lenguas, pero es un país chiquito. Así que tiene por aquí en África está. Y un dato, cada 2 semanas desaparece una lengua en el mundo. Es decir, que obviamente hay full lenguas, pero son personas poquitas las que hablan. Capaz que una lengua ya queda hablando solo una persona. Esa persona fallece, se elimina esa lengua y nadie más la supo o la sabrá. Lenguas en peligro de extinción. ¿Cuáles son las causas? La globalización y el dominio de las lenguas mayoritarias. Por ejemplo, aquí en las escuelas, aquí en Ecuador. Ya nadie enseña quichua. Antes me acuerdo que en la escuela, cuando yo estudiaba en la escuela, daban una materia de quichua y no me acuerdo la verdad de nada, pero daban esa materia. Y ahora ya no le dan prioridad al inglés. Ya no es como que... y a pesar de que el quichua es nuestra segunda lengua oficial en el Ecuador, no, ya no le dan el interés suficiente y ahora le dan prioridad al inglés porque dicen que es a nivel mundial. Y en varios científicos, digámoslo así, entre comillas, profesionales, dicen que el inglés va a ser la lengua oficial del mundo en unos 100, 200 años. Todo el mundo solo va a hablar inglés. Ya, así que depende de ahí del país que dominen. También tenemos la falta de transmisión hacia las nuevas generaciones. Por ejemplo, aquí mismo en Ecuador, el quichua y las demás, el cofán, por ahí en los áchilas. Los hijos a veces sienten vergüenza de los padres que hablan quicho o que se visten así. Les da vergüenza y ya no quieren seguir con esa cultura. Peor aún con el idioma, ya no le dan la importancia y por eso se va perdiendo. Esa generación de mis padres que hablaban quichua, yo ya no hablo. Así es un ejemplo. Y por ejemplo, si yo no hablo, mis hijos ya no hablarán. Entonces eso es una cadena que se va rompiendo generación tras generación. También tenemos la discriminación, como lo mencioné, hacia lenguas indígenas. Por ejemplo, aquí en Ecuador mismo, yendo a veces en el bus, se sienta una señora que tenga naco, ya le hacen de menos. Se sienta, ahí la dejan solita, no se sientan al lado. Prefiero ir parado que sentarme así. Y esa es una discriminación, porque igual, al fin y al cabo, somos personas todos. Todos tenemos, somos seres humanos. De aquí con los chinos, igual somos seres humanos. Así que hay que darle un poquito, hay que rescatar esa parte de la cultura nuestra y sentirnos orgullosos más que todo, porque el quichua no es fácil de hablar. El inglés es más fácil de aprender que el propio quichua. Acá también tenemos ejemplos de lenguas en peligros de extinción, digámoslo así. El Ainu en Japón, solo unos pocos hablantes, ya han de haber unos 100 personitas que lo hablen. Y en Japón la mayoría de personas ya son ancianas. La tasa de natalidad está baja. Así que ya prontamente, unos 10, 20 años, chao. El Yuchi en Estados Unidos, hablado por menos de 50 personas. Imagínense en un país de 300 millones de personas que solo hablen 50, es nada. Ya unos 10, 20 años igualmente, chao, se elimina esa lengua. El Otomi en México es una lengua indígena en riesgo también, igual. Nadie ya casi la habla, han de hablar unos 100, 200 personas y en el transcurso del tiempo se va a ir extinguiendo, porque ya los propios hijos de esas personas ya no les interesa aprender. ¿Cuál es la importancia de la diversidad lingüística? Uno, la identidad cultural. Las lenguas son parte del patrimonio de una comunidad. Por ejemplo, aquí en Ecuador, el quichua es algo propio de nosotros, no solo de países del país de aquí de Ecuador, sino de Perú, de Bolivia, como si ustedes recuerdan, todito el imperio inca abarcaba desde Ecuador hasta las faldas de Chile. Por eso es que la mayoría de ecuatorianos, peruanos, bolivianos tienen los mismos rasgos, porque quieran o no, estamos ahí arriesgados a los indígenas, la mayoría de personas, pero a veces no, tienen una cierta discriminación, cosa que no, yo no soy de eso, pero ya la sangre corre, ahí está. Dos, también tenemos el conocimiento ancestral, por ejemplo, las limpias, a veces van a decir, por ejemplo, mi mamá me harás limpiar el mal de ojos, a decir, me acuerdo, cuando me siento mal, que tienen mal de Sí. ojos. Es algo que va pasando de generación en generación. Y por ejemplo, yo que si en un caso tuviera un hijo, yo
No, no soy tan creyente de eso, digo. Ya se va rompiendo ese ciclo de decir algo de eso. También tenemos la conexión con el pasado. Cada lengua refleja la historia de un pueblo. Aquí la más significativa es en México, el Día de los Muertos, hasta películas como la de Coco, que sabe Normal. hacer la transición de la vida a la muerte. Ese es igual, son de las leyendas indígenas. Aquí nosotros también el Día de los Difuntos. Algunas personas todavía mantienen la tradición de ir al cementerio a dejar comida. Algunas ya ni lo hacemos. También tenemos la expresión y la creatividad. La diversidad de lenguas enriquece la literatura, la música y el arte. Aquí hay varios autores ecuatorianos que han hecho en la poesía a nivel mundial. Ya luego en otra clase iremos viendo esos autores, pero sí tenemos varios representantes muy buenos. No han ganado un premio a la literatura, pero tenemos por ahí grandes exponentes. Por ejemplo, ahí en Perú tenemos a Vargas Llosa, que ganó un premio a la literatura. Aquí tenemos la clasificación de las lenguas según su origen. Las lenguas indoeuropeas, que son el español, el inglés y el francés, que son derivadas, son parecidas. El español, el inglés y el francés. El inglés es el más fácil de aprender, aunque parezca que sea dificilísimo. Es el más fácil de aprender. Luego sigue el francés, pero el español sí es muy difícil. Nosotros tenemos suerte de hablar español, pero es muy difícil aprender el español porque tenemos diferentes conjugaciones, casi como 12 tiempos. A veces ni nosotros sabemos cómo aplicar. Por eso los gringuitos a veces se confunden. Ya voy llegando, saben decir, y el gringo como que se quede. ¿Ya? Pero el inglés vuelta solo tenemos 3 tiempos. Se aprende un poquito más fácil. Las lenguas afroasiáticas, el árabe, el hebreo. El árabe también es uno de los idiomas más hablados, porque ahí está la cultura musulmana, ahí en Medio Oriente, los árabes, Emiratos Árabes, todos esos. Las lenguas sino-tibetanas, como el chino y el birmao, el chino sí es muy hablado. Es como es China es el segundo país más poblado del mundo, es donde más gente hay, entonces de ley es obligatorio hablar chino mandarín ahí. Ahí sí es como el presidente es como es dictador, digámoslo así, entre comillas. Es obligado ahí a aprender chino mandarín. No, no ellos si no dejan acabar la cultura. Por eso es muy raro que se mezclen ellos entre razas, porque tienen esa discriminación de dañar la raza, saben decir. Eso entre chinos, pero nunca van a ver. Raro que por ahí llegue un extranjero y se case con una china o un extranjero y se case con un chino. También tenemos las lenguas, según el número de hablantes, las lenguas mayoritarias, más de 1 millón de hablantes. O sea, por ejemplo, el inglés, el español, son habladas a nivel mundial, no solo en un pueblecito, por decirlo así. Las lenguas minoritarias habladas por comunidades pequeñas. Ahí nos vamos al Ecuador. Dentro, el quichua solo lo hablan el 14% de los ecuatorianos. Imagínense, de 18 millones de personas, solo el 14%, es decir, 1 millón, casi 2 millones de personas hablan el quichua, el resto ya ni conoce y ese número se ha de ir reduciendo. También tenemos, según la escritura, las alfabéticas, el español y el inglés. Tenemos un abecedario igualito, parecido, A, B, C, D, A, B, C, D. Es el mismo abecedario. Y los ideográficos y en chino, en japonés, ¿se han visto esos signos de chino? Ahí como las marcas. Esos son otro tipo de escritura diferente al nuestro. Y a veces se traduce lo mismo, pero con mayor dificultad. Ya, las lenguas oficiales y, por ejemplo, el país con más de una lengua oficial es Canadá. Canadá tiene 2 lenguas oficiales, el inglés y el francés. En Suiza se habla alemán, francés, italiano y romanché, pero el romanché ya se acaba, ya lo han de hablar 3.000 personitas y chao también de... En Sudáfrica hay 11 lenguas oficiales, solo en ese país hay 11. Aquí en Ecuador solo hay 2. Hasta donde yo sabía, el quichua era el segundo idioma oficial del Ecuador. Primero es el castellano o el español y luego el quichua. El ejemplo del multilingüístico es que en India la gente usa diferentes idiomas según la región o la situación. En India sí es muy complicado. No sé si han visto en TikTok videos de India.
En su cultura, por ejemplo, se dividen en tres extractos sociales. Los ricos sí, ni se asoman ahí. Los ricos hablan su idioma, igual. La clase media igual, y los pobres también igual hablan su propio idioma, comen en la calle y así, como los videos de TikTok mismo. Ya, ¿cuál sería la importancia de preservar las lenguas? Los organismos como la UNESCO promueven la preservación de las lenguas en peligro. ¿Por qué? Porque las lenguas indígenas son claves para la diversidad cultural y el conocimiento tradicional. Si nosotros vamos perdiendo el lenguaje de esas comunidades, se va a ir perdiendo, por ejemplo, medicina ancestral. Ya luego ya no va a decir, ya, ¿quién me limpia para el mal aire? Ya no va a haber chamanes, porque ya se va acabando esas tradiciones. También tenemos que aprender y a respetar otras lenguas que para fomentar la tolerancia y la inclusión. Ya no hay que hacerle de menos a la persona indígena que va en el bus o que use anaco, porque igual son seres humanos y siguen hablando. Ellos hablan español. Antes ellos nos ganan, hablan dos idiomas. Y bien, uno con las justas español y mal hablado todavía. ¿Ya? Por ejemplo, el ejemplo de rehabilitación de lingüística en Nueva Zelanda se están tomando medidas para revivir el idioma maorí, como en las películas de Moana. Si han visto los personajes de Moana en tatuajes, solo usan así como en Hawái. Así es un idioma casi extinto, no es que, pero están queriéndolo revivir porque es el idioma oficial de ellos. Ahora hablan inglés la mayoría de personas, pero lo quieren revivir como su lengua oficial para no perder esa cultura. En conclusión, la diversidad lingüística es fundamental para la identidad y el patrimonio cultural del mundo y de nuestro país principalmente, porque ya en unos 10 años de las lenguas 21 que dijo Kevin, se va a ir reduciendo y han de ir quedando 10, 9, así como conteo regresivo. Muchas lenguas están en peligro y es responsabilidad de todos promover su conservación. Aquí en Ecuador es primordial rescatar otra vez los colegios bilingües. No hemos tenido suficientes buenos ministros en la educación para que vuelvan a integrar el quichua como enseñanza o más que sea ponerlo como algo extracurricular, que haya clubes, algo así, para que no se extinga, porque ya las personas indígenas que tienen hijos, ya ni la vestimenta tienen los hijos, ni la lengua ya hablan español, ya el quichua ni lo saben, cosa que a veces se quedan viendo los papás que están hablando y no saben, ¿ya? También hay que valorar la variedad de lenguas que nos ayuda a entender y entender mejor las diferentes culturas. Con esto yo voy a entender cómo es las diferentes culturas. No es lo mismo aquí en Ecuador que por allá en China. Aquí comemos chancho, en China es prohibido por ahí el chancho o la vaca también. En India la vaca es sagrada, aquí se la devoran en filete. Así que son muy, muy, muy distintos. Aquí comen cuy, en otros países son mascotas, ¿ya? Somos tan diferentes a nivel mundial que hay que preservarlo porque eso es lo que nos hace únicos, digámoslo así. Y listo, se acabó el tema de las diversidades. Y van a ir a la casa como hoy día es viernes y el cuerpo lo sabe. Tenemos un deber de un foro. Ustedes van a consultar en dos párrafos de 5 líneas cuál es la lengua que en Ecuador es la que se está extinguiendo o para ustedes y explicar por qué. Y explica por qué es importante preservarla. Yo les he puesto en trabajo autónomo, ahí está, es como un debate, igual que en la presentación van a tener que añadir un nuevo debate y responden. Usted va a investigar una lengua en peligro de extinción en el Ecuador y explica por qué es importante. No necesariamente el quichua, puede ser el cofán, la de los áchilas, así, aquí hay 21 o 24 lenguas que están registradas, puede consultar una y me va a explicar por qué es importante preservarla en 10 líneas. Ese es el deber para el día de el lunes, ya, porque soy chévere. Ya, ahí sí ya nos podemos retirar. Feliz viernes. Si es que salen a bailar, tengan cuidado. Y si no, hacer el deber de una vez. De una Fíjate. vez, profe. Ya, ya pilas, nos vemos el lunes. Ahí, Listo. Mister, muchísimas gracias. Yo, buenas noches. buen fin de semana, se cuidan. Igual, Licen, cuídese. Alexi también. Nos vemos. Dile, niño, cuídate.
Igual, igual.